Bueno, pues buenas tardes. Buon Bienvenidos y pomeriggio, bienvenidas al benvenuti Festival Abra al Palabra Festival Abra y Palabra, a esta a questa conversazione entre Giovanni Nucci, tra Giovanni Andrea Nucci, Antinori, Andrea Paloma Valdivia y yo que les voy a Antinori e Paloma acompañar, que soy Valdivia Virginia de la e io, Rosa. Virginia della Bueno, Rosa. conversación Questa conversazione trata sobre parla sobre di crear lo come di terrible, ¿no? creare Sabéis il que todas las terribile. conversaciones que estamos Sapete che teniendo tutte le para conversazioni che adultos stiamo versan organizzando sobre per eso, ¿no? De adulti cómo trattano tratamos en la literatura come trattiamo la infantil letteratura actual lo infantile terrible, lo difícil, attuale, lo le complejo, cose ¿no? No solo lo terribili, le cose terrible por el tema, complesse, sino non solo per lo complejo del l'argomento, ma lenguaje, anche la lo complejo en complessità la del imagen, linguaggio, todas esas cosas. dell'immagine, eccetera. Esta conversación se titula Questa Crear lo conversazione si terrible, intitola Creare il dificultades para crear terribile, literatura con difficoltà per aristas. creare Y bueno, lo letteratura primero con que voy a hacer, si os arista. parece, voy a Vi presentar voglio a presentare los tres innanzitutto i ponentes de tre esta mesa. relatori. Empiezo por Giovanni, que está ahí en la esquina. Giovanni Nucci nació en Roma y es escritor, ensayista y poeta. Se ha ocupado principalmente de la teoría de la mitología griega, de la literatura, luego de Shakespeare y de la espiritualidad. Ha reescrito algunos de los mitos griegos más importantes para niños, así como una reescritura de la Biblia y una biografía poética de San Francisco. Concibió y dirigió la serie, lo mismo lo digo mal, Giovanni, si no lo dices tú, Piccola Biblioteca di Literatura Inutile de la Casa Editrice. ¿Sí? Perfecto. Y actualmente colabora con la editorial Adelphi. Sus libros más importantes, también publicados en España, son Las aventuras de Ulises, Las aventuras de Aquiles, y Fundaremos la ciudad más grande del mundo, y La Ilíada a la hora del aperitivo. Este último es el protagonista de una historia que me voy a permitir contar, que a lo mejor vosotros ya lo sabéis, pero bueno, un ladrón entró en una casa en Italia. ¿En qué ciudad era, Giovanni? Roma. En Roma. Y fue, bueno, y claro, evidentemente iba a robar. Y allí se encontró con este libro de Giovanni, que se titula La Ilíada a la hora del aperitivo. Y claro, lo cogió y se enganchó. Tanto se enganchó que el dueño de la casa, ¿verdad?, le descubrió tumbado en la cama leyendo el libro y lo detuvieron, ¿verdad? De hecho, en redes sociales se decía que era el peor ladrón del mundo. Bueno, pues tenemos también a Andrea Antinori. Andrea nació en Recanati, ¿sí? En Italia. Ha estudiado ilustración y diseño en el Instituto Superior per le Industrie Artistiche. ISIA. ISIA, vale, de Urbino. Y en la Escola Massana de Barcelona. Ilustra y escribe libros dirigidos a la infancia, que todos seguro conocéis. Sus ilustraciones han sido seleccionadas en la Feria de Bolonia de 2017. En 2016 fue incluido en la lista de honor de IBI Italia. En 2019 ganó el premio al mejor libro ilustrado internacional en la Feria del Libro de Shanghái con La Gran Batalla. Y bueno, las ilustraciones a mano de Andrea son conocidas por su capacidad cautivadora, ¿no? Con personajes divertidos, rebosantes de personalidad, de humor, y ha sido 4 veces seleccionado en la muestra de ilustradores de Bolonia. En 2023 ganó el prestigioso Premio Internacional de Ilustración BCB Fundación SM. Y en este festival podéis, si queréis, subir a la biblioteca porque ha sido intervenida artísticamente por Andrea, así que os invitamos a subir a verlo, que es muy interesante. Y luego tenemos a Paloma Valdivia, que nació en Chile, es ilustradora también, es también editora, y autora de libros para niños. Tienes 30 libros publicados hasta ahora, con traducciones a 17 idiomas. También ha ganado muchos premios, ha sido reconocida en el Grand Prix de la Bienal de Bratislava, el premio Hans Christian Andersen en 2024 y ha sido seleccionada por el New York Times por el mejor libro del año en 2022 por el libro de las preguntas. Y este año fue invitada de honor en la Feria del Libro Ilustrado de Bolonia y su editorial, Ediciones Liebre, que dirige junto a Mónica Bombal, fue nominada por 2º año consecutivo a los Bob como mejor editorial para niños y niñas de América Latina y el Caribe. Así que fijaros, vaya plantel tenemos aquí, ¿no?, para conversar sobre esto. Bueno, pues vamos a empezar la conversación. Yo simplemente voy a lanzar unas preguntas y la palabra, por supuesto, es de ellos. Así que, bueno, fijaros, cuando me asomo a la literatura infantil,
Muchas veces me recuerdo que en una carta de Frank Kafka a su amigo Oscar Pollock, cuando tenía 20 años, pues discutían sobre la literatura como una forma de entretenimiento, ¿no? De diversión, una manera de pasar el tiempo. Y Kafka escribió: a mí me parece que uno solo debería leer libros que lo muerdan y lo hieran. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta con una bofetada, ¿qué caso tiene leer? ¿Hacernos felices como tú me escribes? Por Dios, seríamos igual de felices sin libros. Y los libros que nos hacen felices podríamos escribirlos nosotros mismos en un momento. Por otro lado, necesitamos libros que actúen sobre nosotros como una desgracia que nos haga sufrir terriblemente, como la muerte de alguien a quien queremos más que a nosotros mismos. Un libro debe ser un hacha que quiebra el mar helado delante nuestra. Y yo les voy a preguntar, primero, ¿hay algún libro que os haya conmocionado en la infancia, que recordéis, o alguna obra, algo que recordéis que os haya conmocionado, así como este hacha? Bueno, sí, a mí, por ejemplo, no quiero hablar de un libro, más bien de una película, y con eso puedo decir como la conmoción y en general la emoción es algo muy subjetivo. Lo que me conmocionó más cuando era niño fue la peli de Godzilla. O sea, yo me fui ahí a ver la peli pensando, apoyando totalmente Godzilla y descubriendo que Godzilla iba a morir por culpa de la humanidad, me pareció la cosa más bárbara del mundo, ¿sabes? Como que yo como me enteré justo al final de la peli que tenía otro final de lo que me imaginaba, ¿sabes? Entonces, esto para mí fue total conmoción y algo muy duro que sentí, aunque probablemente para la mayoría de las personas no lo pasan así. Y en este sentido creo que es interesante porque, bueno, parece una tontería o algo que es divertido, pero al mismo tiempo lo veo que es interesante porque lo que puede conmocionar a ti puede ser diferente para nosotros o para alguien más, y depende también de la cultura y de lo que ves en algo, ¿no? Para mí Godzilla era mi hero. Sí. Entonces, la humanidad debía morir, ¿no? Eso es, o bueno, lo veo como un dinosaurio. Entonces yo me flipaba totalmente con los dinosaurios. Entonces, ¿por qué hay que hacer sobrevivir la humanidad cuando pueden sobrevivir los dinosaurios, sabes? Giovanni. Yo cuando era pequeño no leía. Yo era un estudiante vago y jugaba, ya estaba, nada más. Así que los monstruos me los imaginaba. Amaba mucho las poesías de Gianni Rodari. Me encantaban porque sonaban muy bien, las palabras sonaban muy bien, las palabras que yo no conseguía leer, él las hacía sonar. Pero cuando empecé a escribir para los jóvenes, quizás el libro con el que me he enfrentado ha sido La isla del tesoro, de Stevenson. Allí hay una figura que da miedo de manera muy sutil, es Long John Silver, que es la guía y al mismo tiempo la danación del protagonista, del joven Jim. Y esta ambigüedad, un personaje que no se entiende nunca si es del todo malo o algo bueno o totalmente bueno. A mí me parece el recurso más extraordinario que la literatura puede ofrecer a un joven. No para volver a retomar Kafka, porque ¿qué es la felicidad realmente? Solo los americanos pueden escribir en la Constitución que tenemos que buscar la felicidad. La felicidad llega de repente. La felicidad llega hasta leyendo un libro, ¿no? Pero enfrentarse con el mal o entre el bien y el mal puede ser un enfrentamiento sutil. Así que cuando un escritor consigue crear
esta linde, ¿no? Es una ocasión extraordinaria porque hacer personajes totalmente malos, monstruosos, pues es mucho más fácil. Es verdad. ¿Y tú, Paloma? Yo creo que los cuentos clásicos, donde salía ausencia materna, me conmocionaba muchísimo. No sé, el patito feo de una madre que encontraba feo a su hijo, o Hansel y Gretel, que no había madre y una madrastra perversa. En general me conmocionaba y me daba mucha tristeza y era algo que no podía entender, la ausencia o la madre malvada. Eso me producía mucho dolor. Mucho dolor. Vale, y ¿creéis que me gustaría preguntaros, porque es verdad que hablas, ¿no?, de que el malo no tiene por qué ser siempre malo, ¿no? El malo muy malo, el bueno muy bueno, ¿no? Tiene que haber también sus matices y eso es importante. ¿Y creéis que es necesaria una literatura con este tipo de aristas, ¿no? Con aristas, como decía María Teresa Andrueto, ¿no? Con obstáculos que nos inviten a pensar, que no sea fácil, ¿no?, esa lectura, o que nos invite como a solventar todas estas... ¿O pensáis que por el contrario, ¿no?, hay que dejar a los niños y niñas que lo descubran por ellos mismos, un poco cuando son más mayores, ¿no?, estas dificultades que nos ofrece también la vida, ¿no? Pues yo creo que lo que pasa, o por lo menos en mi caso o en general creo, es que como autor no siempre puede elegir, o sea, cómo controlar lo que quieres contar, ¿sabes? Para mí y para muchos de los autores, para la mayoría de los autores, el tema es que es una necesidad que tienes por primero tú mismo. Entonces, como que yo necesito que contar esta historia en esta forma. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, muchas de mis historias como autor completo salen, por ejemplo, de mis experiencias, de algo que viví o como algo que me ha interesado tanto que tengo una necesidad muy fuerte de contarlo. Y entonces no puedo elegir lo que son mis necesidades. Entonces digo, si me pasa algo que puede ser ligado a un tema duro o algo que se podría pensar demasiado fuerte para los niños, no es que en mi caso no siempre me pongo a pensar, tengo que contar cosas que me parecen adecuadas a los niños. Quiero contar cosas que siento la necesidad de contar, pero y por casualidad y porque me sale así van a ser para los niños. Y entonces no, y tampoco lo veo como buscar siempre digamos, intentar que proteger todo el rato los niños, esconder lo que no pueden conocer. Yo lo veo muy pesado, porque al final no es algo que no ven. Entonces siempre te llegarán preguntas y cosas que de una forma o la otra la irán a descubrir. Entonces no puede esconder algo así. Entonces, si yo tengo una necesidad en forma muy natural de contar algo y además es duro, ¿por qué no contarlo a los niños? Yo creo. Sí. Luego quería preguntaros también, que bueno, podéis enlazar una cosa con la otra, ¿no? Quería preguntaros desde dónde contáis, ¿no? Claro. ¿Qué buscáis vosotros? ¿Por qué os habéis dirigido hacia la infancia y desde dónde, ¿no? O sea, que si queréis enlazar una cosa con otra también, ¿no?, como ha hecho Andrea, ¿desde dónde contáis y qué es lo que os hace escribir para niños, ¿no? Pero bueno, si queréis primero podemos empezar por esta necesidad de la literatura con aristas o no, con algo difícil también en la imagen, ¿eh? O sea, ¿qué opinas tú, Giovanni? Para mí es fácil, para los jóvenes. Yo escribo solo libros de mitología. Así que cuando empecé, el siglo pasado, en el 98 escribí el primer libro. Lo escribí para un Mondadori, la más grande editorial italiana. Y me pidieron estos libros para jóvenes que empiezan a leer,
6, 7 años. Y me dijeron, elige los mitos que quieras. Puedes contar cualquier mito, pero tienes que quitar las escenas violentas y de sexo. Y el mito es solo escenas violentas y de sexo, cuando no son escenas de sexo violento. Entonces, bueno, no sadomasoquismo, pero de violencia. Yo creo, aparte de esta anécdota, creo que es un problema de los adultos, no de los niños. Creo que los niños no esperan otra cosa. Bueno, yo no soy un gran performer. Las primeras veces, cuando iba a presentar los libros a los niños, mis libros, que no fueran de mitos, yo me callaba y ellos me preguntaban y me lanzaban lápices. Ahora, cuando voy a los colegios, tengo un poco más de experiencia. Pero si tú coges un cíclope, le pones un palo en el ojo, ellos están encantados por el cíclope y por el palo que se clave en su ojo. Y esperan solo eso. Quieren monstruos. Y es un miedo nuestro. Así que cuando Andrea me tomaba el pelo, decía, tú has estudiado esta mañana. Y esta mañana yo pensaba, esto he hecho, y me ha llegado a la cabeza la imagen, no sé cómo llamarla, de la performance que hubo ayer por la tarde aquí en el patio, con esa multitud de niños que dibujaban su monstruo. Y creo que la diferencia está en el ofrecer. Está en el ofrecer un plano simbólico, no realístico. Si yo tengo que hablar de algo muy feo, por ejemplo, un mayor que pega a un niño, o un maestro que pega a un niño, un libro pesado ya de por sí. Si yo describo un maestro claramente, el cuento realístico de un maestro, y de esto los ilustradores lo tienen ya como muy fácil, ¿no? Hacer de forma simbólica, ¿no? El monstruo, crearlo de forma simbólica. Los niños necesitan que las cosas se propongan de forma simbólica, no necesitan una explicación, sino necesitan imaginar, poder imaginar. Y nosotros, adultos, hemos perdido esa capacidad de imaginar las cosas. No, y nos preocupamos en los libros que escribimos. Bueno, podemos hablar de esto, se puede hablar de cualquier cosa. La cosa más tonta que puede pasar es que a un niño pues no le interese simplemente ese problema, pero esto... Sí, y además la literatura no se puede hablar de sexo a un niño de 6 años porque no le interesa el sexo. No es que no se pueda. Si hablas de erotismo a un niño de 6 años, lo reconoce. Si eres muy bueno escribiendo, muy buen ilustrador, puedes hablar de erotismo a un niño de 6 años. De todas formas, es verdad que en la temática siempre nos preocupa, ¿no?, que les ofrecemos a la infancia en la temática, pues los malos, ¿no? Y es verdad que el lenguaje literario nos permite esa distancia también, ¿no?, en lo simbólico, también la distancia con lo que está ocurriendo o con lo que queremos contar. Es más fácil a través de ese lenguaje, ¿no? Es que se me acaba de ir lo que iba a decir. Bueno. Empezamos contigo, a ver si recuerdo lo que quería decir Paloma. ¿Tú qué opinas del lenguaje? Ah, sí, ya sé lo que iba a decir, perdona. Iba a decir que no solo es la temática, no es el lenguaje con aristas al que nos referimos, ¿no?, sino también es en el lenguaje,
en lo difícil que se lo ponemos, ¿no? Ahora no sé si os habéis dado cuenta, pero los libros para niños, vuestro seguro que sí, son muy lisos, ¿no? Muy sencillos, no hay un lenguaje que permita interpretar, que permita... que no hay palabras tampoco nuevas, no hay una uniformidad muy grande, a eso me refería también, ¿no? Con lo de las aristas, no solo en el tema, sino también en el lenguaje, en el lenguaje de la imagen, también la metáfora, ¿no? De la imagen también. Sí. Bueno, yo creo que sí, estamos de acuerdo que necesitamos libros con aristas, pero creo que también con curvas que contengan. Creo que la infancia, los niños son seres que perciben todo, pero que todavía no han desarrollado lo que desarrolla el adulto, que es la capacidad de entender, de configurar, de elaborar las ideas. Entonces, desde ese lugar, yo creo que también estoy de acuerdo con lo simbólico, con sugerir ciertas cosas, con presentarlas y que cada niño o niña elabore desde el lugar en que está, en qué estado, lo que quiere y puede. Y también pensar que los cuentos, que la narrativa es como alimento. Entonces, que a los niños muy pequeños se les da leche materna, ojalá, que es lo más puro, pero muy perfecto. Y hay ciertos libros de primera infancia, no sé, pienso La primavera ha llegado, que es un libro de Taro Gomi, que es muy sencillo, pero muy poderoso, porque es un relato que podría leerse en línea, pero salen una tremenda cantidad de historias en las cuales se puede indagar en la medida que el niño crece. Después uno va introduciendo otros alimentos, como pescado, carne o cosas más complejas, hasta llegar a los elaborados, que quizás son las cosas horrorosas, fantasmagóricas y terribles, que uno no quisiera jamás darlas, pero entraría como en la analogía del ocultar cosas. Esto lo conversé también con una parvularia y con una psicóloga, porque anduve investigando y me dieron ciertas pistas a lo que yo tengo en mi cabeza, pero que no podía poner bien en palabras. Y como dice Andrea, yo hago libros para mí cuando era niña, cuando decías tú el enlace con eso, sí. Y desde ese lugar también he hecho libros como el que tengo acá, que se llama Es así, acerca de la muerte, o del ciclo de la vida, sí. Que fue para explicarme a mí de niña lo que nunca me explicaron, porque en mi casa sí existía el ocultamiento de las cosas terribles, de ahora adulta poder entender qué es o más o menos qué pasa cuando alguien no está. Sí. Es muy necesario. Sí, por supuesto. ¿Puedo añadir otra cosa siempre sobre este tema? Es que otra cosa que se me olvidó antes es que a veces no siempre hablar de un tema duro es decir que tienes que hacerlo en forma dura, digamos. Sí, eso es. O sea, en forma más literal, digamos. Por ejemplo, para mí, en mi caso, siento que una arma muy poderosa que tienes es, por ejemplo, la ironía. Y el contraste entre hablar de algo que nace como, no sé, que habla de tristeza, de pena, de algo muy fuerte, como podría ser, por ejemplo, la muerte y tal, a veces introducir, por ejemplo, la ironía y otras formas que van a, digamos, a poner el tema en forma un poco más ligera y te hacen también reflexionar y encuentras también el camino para contar unas cosas. Por ejemplo, para llevar un ejemplo, no mío, el libro que se llama de aquí nadie pasa, de Isabel Miño Martins y Bernardo Carvalho, habla de una frontera y de pasar una frontera. La frontera es la mitad del libro. Hay todos los personajes que están en la página izquierda y hay un soldado a la mitad de la página que dice a todo el mundo, desde aquí no se pasa. Entonces tienes que quedarte aquí. Y en un rato pasa algo que rompe esta limitación, esta regla, y todo el mundo empieza a pasar por otro lado del libro. Y todo en una forma muy juguetona y irónica. Es muy divertido ese libro. Pero si os fijáis, ese libro habla de un tema súper fuerte. Pero los autores lo hicieron en una forma tan sencilla digamos, en el término más bueno. Y con mucho humor, tiene mucho humor. Y mucho de humor que te hace reír muchísimo, o sea,
puedes abordarte a un tema tan duro de una forma, bueno, mucho más, digamos, sí, que te ayuda, probablemente, ¿no? Sí, ¿no? Y también es muy interesante cómo utiliza el formato del libro. Sí, eso, ¿no? Porque la frontera es la mitad del libro. Tienes totalmente razón, porque no estás hablando de una frontera específica, están hablando de una frontera que es imaginaria, es abstracta y el entorno del libro es totalmente blanco. Entonces, y bueno, ellos en forma totalmente genial pensaron a cómo desarrollar ese tema en una forma tan sencilla y lejana de todo lo que nos rodea en ese tema. Y yo lo vi como algo también, o sea, pusieron también algo muy poético en un tema tan fuerte. Tan fuerte, ¿sabes? Sí, ese libro es verdad, que es maravilloso, como decías tú. Y eso es algo que me conmueve, ese es un ejemplo de los libros que me conmueven. Sí, bueno, también hay un ejemplo que Andrea tiene un libro junto con Ellen Daci, ¿verdad?, que se llama Así es la muerte, y a mí me llama mucho la atención. No recuerdo muy bien, sé que hay unas cabezas volando, ¿verdad?, que van en patinete. ¿Cómo es? Sí, están hablando de la muerte todo el tiempo, pero las ilustraciones de Andrea tienen un toque, ¿verdad? Sí. Utilizas mucho el humor ahí para restarle, pues... Si quieres hablaré de esta ilustración a la pregunta siguiente. Muy que bien, me adelanté, una buena conexión. Sí. Vale, fenomenal. Yo creo que para reforzar lo que dice Andrea, es el plano simbólico, la ironía es parte del plano simbólico, las imágenes son parte del plano simbólico. El mito, porque es mi sujeto de trabajo literario, está en el plano simbólico. La poesía es como si hubiese una parte de nuestro cerebro donde está todo eso, que es lo mismo de los sueños, donde el principio de causa-efecto, la consecuencialidad del tiempo con el que organizamos la realidad y explicamos el mundo, no funcionan ahí. Y los niños tienen un acceso inmediato a ese plano. A nosotros nos cuesta volver ahí. Los niños viven en sus sueños de forma mucho más fácil de lo que conseguimos nosotros. Por eso los mitos se reconocen de inmediato. Si cuentas un mito, todo el mundo se ve de cualquier manera. Y hay un pasaje que es el que habla Nietzsche. Habla de eso al finales de 1800, viendo lo que está pasando ahora, entre la tragedia, la última expresión del mito y la filosofía. Cuando él dice, bueno, Sócrates ha destruido la tragedia, porque empieza a explicar las cosas, logos, la explicación, el razonamiento, es más importante que lo simbólico del mito. Y me ha venido a la cabeza mientras hablaba de la frontera, del soldado en la frontera, que nosotros adultos no conseguimos explicarnos muy bien lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, o en Oriente Medio. Y si intentamos a imaginarnos un soldado israelí que devuelve el cuerpo de un hijo muerto palestino a un padre palestino, estamos poniendo en escena el último libro de la Ilíada. Y solo esta imagen nos da una idea. Solo diciéndolo a mí me da escalofríos y nos explica lo que está pasando y de la única manera posible de salir de esta devastación que se está ampliando. El final de la Ilíada, todo se destruye, todo se quema y los mismos héroes griegos mueren.
todos. Así que es una devastación que no salva a nadie. El único punto de salida es el momento en el que Príamo habla con Aquiles y le pide el cuerpo muerto de Héctor. Como el plano del simbolismo, del simbólico, de la ironía de las imágenes del sueño, aquí nos da de inmediato una percepción muy honda, muy profunda, que paga mucho más de cualquier debate que pueda haber en la televisión, que se hable en Italia. En Italia, si hablas de esto, de este problema, enseguida se te considera antisemita. Esto nace de la especulación política, de la incapacidad que tenemos de explicar lo que está pasando. Y una representación simbólica, por ejemplo, colectiva, como ayer, por ejemplo, los niños que dibujaban todos juntos en el patio. Para mí es la única posible salida. Luego me callo. Es un problema de los adultos, insisto en esto, es un problema de los adultos, no de los niños. Porque si tú le enseñas ese libro, los niños te lo devuelven de inmediato, ¿no? Reaccionan de inmediato, no tienen ningún problema. Son los adultos, ciertos editores, obviamente, no Paloma, pero ciertos editores. No sé si podemos hablar de esto. Pienso en el libro de Elbrook, no sé quién lo publicó en Italia, un libro sobre la muerte muy bonito. El patio y la muerte. Sí, creo Baba Libri en Italia, ¿no? Lo publicó EO en Italia. Creó un saco de polémica. Hubo mucha polémica, no se puede hablar de la muerte. Hace casi 20 años pasó esto. Y luego ganó un premio. Claro, el problema de la literatura infantil es que la hacemos los adultos y se la ofrecemos los adultos. Sí, total. ¿No? Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Que si ellos pudieran elegir, ¿verdad? Desde el principio. Sí, además, por ejemplo, me acuerdo que tengo un amigo librero y un día quedándome con él en su librería me di cuenta de cómo los padres entran en una librería con propios hijos y no le preguntan nada a sus hijos de lo que le apetecería mirar, leer. Siempre, bueno, no siempre, claro, pero muchas veces, como un día ahí, me di cuenta de cuántos padres van hablando con el librero diciendo lo que sus hijos necesitan, lo que les gusta, lo que quieren leer, sin preguntar nada, ¿sabes? Y la cantidad de texto que tiene el libro, ¿no? Si es un libro de imágenes, ¿verdad? Con muchas letras, que tenga muchas letras. Necesitamos que tenga muchas letras, si no, no leen, ¿verdad? Sí. ¿Puedo complementar algo? Yo estoy de acuerdo con ustedes dos en todo lo que dicen, pero ahora ustedes han mencionado libros muy bellos también, como el de Bernardo es perfecto. O sea, siempre igual hay un corte que nosotros ponemos, porque quizás hay otros libros que hablen de la guerra que son, no sé, malísimos o horribles. Sí, claro. Entonces, estamos hablando en un mundo ideal donde igual hay una estética fabulosa, hay unas editoriales increíbles. O sea, como si hay un ojo de un adulto cariñoso, estético y sensible que está proporcionando igual libros. Independiente que estoy de acuerdo con que los niños elijan. Claro, es como hay padres que se preocupan del... O sea, no preguntan a sus hijos lo que quieren leer. Hay editoriales que van siguiendo una forma muy, digamos, literal para contar las cosas y al final como si siempre que tiene que estar como una, no sé, por ejemplo, una moral o algo que vaya a hacer o lo que un adulto cree que es importante para un niño. O bello. Sí. O, por ejemplo, yo traía aquí también a Maurice Sendak, ¿no? Maurice Sendak citaba a Herman Melville y decía Herman Melville que los artistas tienen que bucear
hablando de, o sea, esto lo traigo porque como nosotros somos los que hacemos los libros, ¿no? Desde dónde, ahora os voy a preguntar desde dónde lo hacéis, ¿no? Decía que, pues que los artistas tienen que bucear y que o bien te golpeas la cabeza y te rompes el cráneo y te mueres cuando buceas, o ese golpe en la cabeza es tan inspirador que vuelves arriba y haces el mejor trabajo de tu vida, ¿no? Pero tienes que sumergirte y no sabes cuál será el resultado, ¿no? Y Maurice Sendak decía que cuando él creó Donde viven los monstruos sufrió mucho, o sea, bajó a un lugar, a su infancia, en el que él cree que esos monstruos también, ¿no? representaban como a sus familiares, ¿no? Les veía horribles. Entonces sí, entonces yo quiero preguntaros, como nosotros somos los que creamos los libros, vosotros, por supuesto, pero ¿desde dónde o sea, vosotros os bajáis a ese lugar a vuestra infancia o desde dónde creáis, ¿no? Tanto la imagen como el texto? Pues como ya empecé al principio, bueno, la mayoría de las cosas que me gusta contar, estoy hablando sobre todo como autor completo, pero bueno, a veces eso pasa también como ilustrador de textos de otros autores. Siempre llegan de mis experiencias o que voy a cambiar, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser que me pasa algo muy como de unos segundos que me hace reflexionar en un tema o en algo que me apetece contar y después empiezo y salgo de la no ficción, digamos, de lo que viví y lo transformo en algo completamente distinto. Por ejemplo, eso pasó con Solo una noche, que la verdad es que nació, o sea, es un libro que cuenta de como un excursionista que se da un paseo y monta una tienda de campaña y se duerme todo el rato, no obstante está pasando cualquier cosa alrededor. Eso empezó gracias a un camino que hice con unos amigos y una vez que hice un camping y no pude dormir toda la noche, ¿sabes? Entonces fue como la versión al revés de una historia que viví, de hecho. Y otras veces tomo de verdad trocitos súper pequeños de mis experiencias y lo llevo, por ejemplo, en las historias o, por ejemplo, con el libro de los lémures. Son cosas que me flipaban cuando era niño, como los animales o otras cosas que conozco de un punto de vista específico, no de como un biólogo o alguien que ha estudiado estas cosas, pero el punto de vista de alguien que lo vivió en una forma, digamos, más personal. Y en ese sentido es algo que me gusta mucho pues llevar en las historias. En este sentido, me gustaría decir también que lo que pasa es que siempre se habla un poco de cómo llevar las historias a los niños, o sea, cómo hacer literatura para los niños. Y yo creo que, bueno, en mi caso nunca me fijo en pensar a los niños cuando creo historias, o sea, a mí no me interesa eso, o sea, a mí es lo que decía antes, lo que dije antes, es una necesidad, que quiero contar esta cosa así y tal, y nunca me fijo pensando, bueno, es para niños, simplemente me sale, es la forma más natural que tengo para contar las cosas y por coincidencia, al final esa forma va a coincidir con bueno, lo que ven las editoriales en los libros para los niños. Pero lo que pasa es que, es decir, somos nosotros que decidimos que los álbumes ilustrados son para niños. No veo por qué no podrían ser también para adultos y al revés también. Por ejemplo, en toda mi infancia, mi ejemplo máximo de literatura eran los libros, las enciclopedias de animales y científicas, que tampoco me fijaba en leer los textos, solo me gustaba mirar lo que había, los animales, me fijaba en todas estas cosas y nacían para adultos. Entonces, pues yo no me fijo mucho en ese tema, o sea, para quién son mis libros, siempre quiero pensar que son para
a quien gustan mis libros, que sean adultos, que sean niños. Sobre todo la pregunta que siento que es más complicada para mí es cuando se habla de, ¿es un libro para niños de 6 años? Os digo, es como decir, esta novela es para adultos de 45 años, ¿sabes? Es una locura. O sea, claro que hay un nivel de cuánto un niño sabe leer ya y tal con el colegio y tal, pero a veces no se puede todo parar a la capacidad de un niño de saber leer bien o no. A veces solo hay lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te interesa o no. Entonces, sí, siempre, yo creo que a veces somos nosotros que vamos creando fronteras y cajas donde tenemos que poner las cosas que es solo para ese tipo de niños, solo para, por ejemplo, un niño o una niña, o para niños de una edad, un niño de ese país, ¿sabes? Entonces yo siento de pensar en una forma, digamos, como más flexible y abierta, no porque pienso en una forma abierta, pero digamos como que no me voy a preocupar mucho de eso. Sí, Maurice Sendak también hablaba, ¿no?, de la honestidad al crear cualquier cosa. O sea, si estás siendo honesto, porque tú te estás expresando honestamente, ¿no? Es como, quiero expresar esto y me da igual a quién vaya a ir dirigido porque es lo que quiero expresar. Creo que eso luego se recibe tanto en la infancia como en las personas adultas, ¿no? Se recibe con esa pasión, ¿no? Cuando lees un buen libro o ves una buena imagen o una buena película, ¿no? Sí. Si está hecho desde lo humano, Sí. Y justo la última cosa muy rápido, por ejemplo, el problema que tengo es al revés, o sea, cuando hay editoriales que me piden de ilustrar libros para adultos y yo saco ilustraciones iguales de lo que hago con los niños, las editoriales a veces te dicen, pues puede hacer las imágenes en una forma más para adultos. Pues no sé qué es eso, ¿sabes? Como esto es lo que hago, es como me sale en forma natural. No voy a preocuparme cuando dibujo si es para niños, para adultos y tal. Y me ha pasado ya unas veces y pues creo que es complicado porque al final es como el problema sale también de que parece que las imágenes son para niños, ¿sabes? Como que los libros más crecemos, más pierden las imágenes. Entonces, como más imágenes hay en un libro, más es un libro para niños. Entonces, al final también... Y entonces también hay un tipo de imagen para niños, parece. Pero nosotros que hacemos las imágenes no pensamos así. Solo las hacemos y ya está. Y ya está, claro, sois artistas. Y ya está. Y Paloma, ¿tú desde dónde creas? Bueno, yo creo que tenemos procesos bastante similares. Creo que también es algo que se llama más bien como autoficción, porque no es autobiográfico necesariamente, es como tomar ciertos elementos que me conmocionaron en algún momento de mi infancia o de mi vida y ahí transformarlos en una ficción. Al igual que él, yo hago libros para mí y también me los ponen ahí en la estantería que corresponde a niños de primera infancia, pero a mí las temáticas que me gustan, que tienen mis libros, tienen que ver también con, no sé, la migración o la vida, la muerte, los vínculos poderosos. Y claro, quedan con forma de libro para niñas y niños y me parece genial. Me encanta mi público, mi público que más me gusta. Y siempre estoy pensando como en la niña que yo fui. O sea, como soy yo, pero soy esa niña que fui, como... y con esa misma sensación que hablamos al principio de que un niño, yo recuerdo que yo no entendía, percibía absolutamente todo y ahora de adulta lo trabajo y me explico aquellos vacíos enormes que quedaron en mi infancia a través de un libro, álbum. Fíjate, yo he pensado muchas veces, si yo tuviera, pensando en esta conversación y anteriormente, si yo tuviera que volver a mi infancia... no sé, me costaría, es difícil, ¿no? Es muy difícil volver a pensar en tu infancia, en lo que sentías, ¿no? Como que se nos ha ido olvidando, no sé. Y además tampoco es como
como uno la recuerda no es como fue tampoco, claro. Porque ya la transformaste en el camino con toda la experiencia Totalmente, que tuviste. Sí, sí. Es complejo volver hasta allí, como decía, ¿no? Maurice Sendak, volver a esa infancia y plasmarlo, ¿no? A mí me costaría muchísimo. ¿Y tú, Giovanni? Yo cuando escribo, cuando empecé a escribir, me daba mucho miedo. Quería escribir como Roald Dahl, quería escribir como Rodari, que me daban la idea de ser niños, ¿no? Más que escribir para niños. Y yo no era capaz. Yo venía de estudios de filosofía, entonces yo explicaba. Era mi tendencia, ¿no? El mito, yo te lo explico, el mito, esa escena, como he hecho antes, ¿no? Te lo sé reportar a la actualidad. Y llegué a un momento y entendí, y a lo mejor lo entiendo ahora que lo estoy diciendo, siempre he sido consciente, porque yo escribo historias que ya están, no me las invento. Entonces describo a Ulises, que entra en la caverna, en la gruta del cíclope, el cíclope no está, están los objetos gigantes. Y es una historia que he escuchado miles de veces. Me la han contado otros. Y yo lo que hacía era reescribir la historia decenas de veces, moviendo un poco la videocámara, ¿no? En mi punto de vista, por así decirlo, mi punto de vista de narración, ¿no? Hasta que me emocionaba a mí, me divertía a mí, me sorprendía a mí. Y allí, en ese momento, estaba bien, pero me tenía que gustar a mí, no al yo niño, ¿no? El yo niño era súper contento porque no estudiaba, estaba encantado, era un inconsciente, jugaba y punto. Pero ya no lo recuperaré. Al mí de ahora, al yo de ahora. Y pienso que significa para un escritor, para un artista, no tanto recuperar el punto de vista del niño, sino el punto de vista del arte. Es eso, que se vuelve a conectar a lo que decía antes. Es un problema de los adultos, los niños. Si tú, adulto, consigues encontrar la ironía, decir esa cosa de una manera que te hace reír, ya funciona. Decir esa cosa y hacer que te conmueva, pues funciona. Llegará a conmover también cualquier niño. Si te da escalofríos, quiere decir que funciona. Además, yo tengo de mi lado el mito que te da escalofríos. Esa escena que he contado antes es la escena de la literatura. Y son hace 2000 años, 3000 años que seguimos contando,la y sigue funcionando. Simplemente hay que mover un poco el punto de vista. Y así, bueno, como él decía antes, estaba leyendo aquí el título, ¿no? Aristas, ¿no? Lo que decías antes, las aristas. Para mí es encontrar las palabras, esas aristas. Tú puedes decir una cosa de una manera plana, llana. Y la poesía es cuando mueves las palabras y creas un contraste, un ligero contraste, la poesía o la ironía. Si tú mueves un poco las palabras y esa frase te molesta un poco, pues entonces funciona. Son las aristas que dan. Yo esta mañana tengo que contaros esto. He ido a ver el Guernica esta mañana y he llorado. Bueno, había un montón de gente, me he puesto a un lado, me he agachado, me he puesto delante de todos, nadie me veía y podía hacer mi rol de poeta
Y allí, mucho más que Aristas. Y he pensado, quizás él estaba ahí, esto lo hago un poco torcido, muevo la mano. No, él pintó y punto. Y él dijo, yo he estudiado toda la vida para llegar a pintar como un niño. Y creo que es eso, esa es la clave. Sí, bueno, qué interesante, la verdad, lo que estáis diciendo. Quizá es verdad la comparación que haces ahora, ¿no? Claro, de un cuadro como el Guernica, ¿no? La literatura es arte, ¿no? Y desde la libertad, ¿no? del arte, la literatura tiene también que conmovernos, como que te ha conmovido a ti esa obra. Ella tiene razón, hay que ser Picasso, hay que ser Homero para escribir la escena de esa manera. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Bueno, podemos aprender de ellos también. Bueno, y quería preguntaros también, porque en la sociedad actual, esto que hablábamos el otro día cuando preparábamos la conversación, decíamos que ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, también aquí, hay muchas de las obras que se han creado antes o que se crean que tienen mucha, o sea, que no se llegan a publicar o que se censuran, ¿no? ¿Y creéis vosotros que tenéis libertad creativa, libertad para crear, o siempre tenéis ahí algo, lo que hablábamos, tanto de los adultos que van a comprar esos libros, como las editoriales, como vosotros mismos, como creadores, si os retrotraéis a veces, ¿no? Porque claro, ¿no? Estábamos diciendo que ahora pues hay mucha literatura de esta pues más lisa que estábamos hablando. Ya, claro. Bueno, es verdad que ahora trabajar a veces, o sea, con la literatura, sobre todo en los últimos años, se ha convertido un poco más complicado porque siempre más hay editoriales, sobre todo de unos países donde pues hay una fuerte paranoia de que lo que vamos a tratar pueda ofender o ser... Sí, incluso en el lenguaje. Sí, en el lenguaje y en la imagen, o siempre para el primer tema también para el primer tema que ya hablamos antes de proteger nuestro lector, pero a veces me parece que se ha convertido también en una paranoia, o sea, como no es tanto para sacar el tema a veces, no digo siempre, a veces me parece que hay más como una preocupación que nadie te vaya a criticar como editor, que no vayan a salir como artículos que hablen de tus libros como que ofenden, que hablan de unos temas en formas, digamos, no, bueno, complicadas, duras, más que cuidar nuestros lectores, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? A veces pasa que se van a aplanar los libros porque siempre no puede decir eso y tal. Y entonces es verdad que a veces eso te lleva en una situación de cambiarte y de seguir un camino o no seguir un camino porque ya sabes que lleva problemas. Pero justo para hablar también de cómo podemos enfocarnos en los cambios, a veces, aunque cuando son malos, para mí a veces me gusta una cosa de los cambios, que pues nosotros somos... También cuando estamos con otras personas y hablamos con otras personas, siempre estamos muy solos con nuestra cabeza y tenemos un mundo que es muy... se refiere mucho a lo que nos interesa, a lo que nos gusta contar y tal. Y entonces un cambio, aunque cuando es malo, a veces te lleva en otras direcciones. Si encuentras una forma inteligente para solucionarlo, por ejemplo, para que funcione, siempre para que te guste igualmente, a veces me lleva en sitios, por ejemplo, que nunca exploré, por ejemplo, y en este sentido puede ser enriquecedor.
bueno, claro, después te enfadas mucho cuando hay una página o una parte de la historia en la cual crees mucho y quieres hablar de ese tema en esa forma y solo esa, digamos, ya claro que te enfadas y empiezas también un poco, digamos, a pelear con las editoriales en ese rollo y tal. Pero bueno, ¿sabes? Al final siempre hay una solución. Y de hecho, quería también hablar un poco de, hay cambios malos y cambios buenos, o sea, los cambios buenos que me pasó, por ejemplo, muchísimo con Ellen Duty y Ana Juan, cuando hicimos este libro, es que a veces la cosa más buena que te puede pasar es cuando el autor o la autora, la editora, se pone a trabajar contigo como si fuera al mismo tiempo otra autora, trabajar en forma, digamos, de verdad colectiva. Y, por ejemplo, me pasó mucho también con Paloma, porque Paloma también, cambiando su papel un rato, fue también mi editora para un libro que se llama La montaña, y fue una pasada trabajar con una editora que también es ilustradora. Entonces nuestras cabezas se juntaron porque todo lo que iba dibujando iba a ser añadido de otras cosas por ella, y creo que eso es interesante. O sea, fue una posibilidad de crecer, de encontrar una forma de enriquecimiento que lo pasé muy bien. O sea, salí de esa experiencia mucho mejor, ¿sabes? Con algo más en mi colección de cosas que podía contar en formas diferentes. Por ejemplo, hablando en específico, en concreto de ese libro, es un libro que habla de la montaña, un libro mudo, en forma lo más universal posible. Entonces, bueno, yo vivo en Italia, entonces la parte que se refiere más a mi experiencia, más a mi punto de vista y lo que conozco más de la montaña, es algo que es muy cerca de mi país, la zona que conozco más. Pero bueno, el libro iba a salir en otro lado del mundo, ¿sabes? Entonces era importante informarme mucho también en todo lo que se refiere en otras partes, porque al final la búsqueda se fue también en otros lados que yo tampoco sé si nosotros, ni yo ni tú probablemente fuimos nunca en unos sitios que contamos, pero eso es interesante porque a veces contar, añadir cosas que puedan estar también fuera del mundo que ya conoces, ¿sabes? Entonces, y también lo que digo es, no hablo solo de cosas concretas, también de caminos, ¿no? Como yo elijo un camino porque me siento más cómodo y tal, pero a veces trabajar en una forma más colectiva donde la gente te da recomendaciones, consejos para seguir otros caminos, es una forma de crecer también eso. También. ¿Y tú, Paloma? Bueno, pensando en la censura, bueno, gracias. Me encantó ser parte de tu crecimiento. Yo también crecí mucho. Pues, lo pasé muy Yo también. Pensando en la censura, para mí es horrenda, o sea, no lo puedo entender. Yo gozo aún a Roald Dahl con todas las palabras que él puso y yo entiendo que hoy día no son correctas y eso da la posibilidad de conversar con un niño. O sea, el otro día puse Disney, el canal Disney, y quise ver Fantasía del ratón Mickey con la música clásica y salía esta película ha sido censurada porque hay imágenes que ya no corresponden como a los ideales de hoy en día. Ponte tú y yo, no supe qué parte era, pero me imagino que algo que quizás tenía que ver con la representación de algunos pueblos, no sé. O sea, si más encima las eliminamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a borrar así algo que fue? O sea, uno puede hacer, no sé, pienso en Naricita de Monteiro Lobato, que a mí me fascinaba. Había esclavitud y había una señora que cuidaba a los niños que era negra. O sea,
no se lee en Brasil hoy en día. Y yo fui y dije, ese es mi libro favorito, y se paran y dicen, no, es que acá no lo leemos. O sea, ¿cómo vamos a reflexionar de que eso estaba mal si no lo tenemos enfrente para poder entenderlo? Además, para mí era un libro maravilloso. Podría tener adelante un texto en el que uno pudiera guiar cierta conversación. Y con respecto a esta censura quizás que tienen los editores, yo trabajé 6 años ahora en un libro y me embarqué en ese proceso porque fue un proceso de 6 años como sin parar, que es el libro de las preguntas de Pablo Neruda, que era muy, muy difícil, me tuve que meter como en poesía compleja, no podía, eran solo 70 preguntas, no podía responder la pregunta con la imagen, era una premisa, entonces como que tuve que estudiar muchísimo para poder expandir esa pregunta. Solo entendí en ese momento que yo podía embarcarme en un viaje así de largo porque confiaba infinito en mi editora. O sea, descubrí que si yo le iba haciendo caso porque me decía un día muy bien y el día siguiente me decía muy mal, o ya está casi listo, pues me decía no, todo de nuevo, llanto, desesperación y todo, pero porque yo confiaba en ella absolutamente y sentía que cada día yo estaba aprendiendo algo nuevo y terminé el libro y creo que es uno de los mejores libros que he hecho, me gané muchos premios y fue porque yo confiaba mucho en ella. Y me parecía que su criterio estaba bien, aprendí un montón. Y lo hiciste con total libertad. De hecho, me invita a esta editora y me dice, haz el mejor libro de tu vida, no escatimes en formato, en tiempo, ni en nada, así como, haz el mejor libro de tu vida. Y por último, para cerrar, para que Giovanni nos explique, una vez me encontré con Květa Pakowska, la gran ilustradora, en la feria de Bolonia, que yo vi como una fila gigante que había para firmar libros y había una señora como de 100 años, hermosa, así como vestida con unos bototos y con pulseras hasta acá arriba y con un peinado increíble, pero tenía como 100 años. Entonces yo así miro y era Květa Pakowska firmando libros con unos dibujos increíbles. Yo compré uno y me puse a hacer la cola, con total cara de groupie, y llego a ella y le digo como, ¿cómo hiciste unos libros tan libres? Como que fue lo único que me salió a decirle, gracias, porque todos venimos un poco de ahí. Y me mira con cara de como, ¿qué estás diciendo? Me dice, yo soy libre. Me dijo, siempre me sentí libre. Y siguió firmando su libro. Y yo dije, yo deseo lo mismo. Entonces, como voy a entrar en una editorial que me permita esa libertad, si no creo que voy a buscar otra. Claro. ¿Y tú, Giovanni, te sientes así con la libertad? Es una manera fea de acabar este encuentro, hablar de la censura. Bueno, ahora hablamos de otra cosa. En Italia, para mí, bueno, hay que hacer una distinción. Los libros para niños, es verdad, son también un poco tontos cuando se ponen estos problemas. Para mí en la escritura se puede esquivar fácilmente, pero bueno, yo soy un escritor privilegiado porque hablo solo de mitos. Cuando hice escribí el libro sobre Ulises, después de los primeros, donde no tenía que hablar de sexo ni de violencia, quería meter dentro la vibración de Urano por parte de Cronos. Porque es un mito importante, es la relación entre padre e hijo. No se puede no hablar de esto. Y podía no meter la escena, pero era otro editor el que estaba trabajando. Y escribí esta escena 20 veces, creo, la volví a escribir, sin conseguir nunca encontrar el punto de vista correcto. Y al final escribí, Crono le cortó el pito a Urano. Y lo escribí así. Y el editor, al final, la directora, era Ediciones EO, una señora muy iluminada, ¿no? Y no dijo nada, además escrito así. Y el libro estaba ilustrado por Chiara Carrer, muy buena ilustradora. Y ella pintó un pito, como los que se pintan en los baños, ¿no? En las autovías. Un pito así.
tirado en el mar de donde sale Afrodita. Y el mito es ese realmente. Se habla de un pito cortado y allí nace Afrodita. Y yo en mi experiencia de hoy, sobre todo en los libros para mayores, quizás a mí no me dicen tienes que escribirlo de otra manera, a mí me dicen no vende. Así es como si la censura pasara por el mercado. Un mercado, no se sabe bien, el mercado es un ente mental, no físico. El mercado decide lo que yo puedo publicar o no, lo que puedo decidir o no. Pero luego se equivocan la mayoría de las veces, porque los editores no lo saben antes, si un libro va a vender o no. Porque los lectores no saben antes si el libro les va a gustar o no. Y cuanto más avanzamos, más se vuelve explícita esta cosa. Nuestro gobierno no necesita impedirnos de escribir un libro que hable, que ridiculice el mito de la fuerza, de un guerrero que impone su poder. Porque los editores anticipan este tipo de pensamiento y dicen, bueno, esto no va a vender, este libro no va a vender, y no me lo publican. Yo el libro sobre Ulises ha vendido 70.000 copias. Debería ser yo un autor que tiene su sitio en el Olimpo de los que han vendido mucho y... No es así. Assolutamente. Il mercato no ama las aristas. Il mercato ormai è sempre di più fatto di algoritmi. Está hecho de algoritmos cada vez más, ¿no? Pensamientos matemáticos muy lógicos. Yo no conozco Madrid, así que me muevo con Google Maps. Estoy aquí con mi hijo y voy por un lado y el otro, pues ahí con el teléfono y miramos. Y nos indica la calle el camino más corto de 1 o 2 metros. Y a lo mejor la calle que está al lado es mucho más bonita. Mucho más bonita. Entonces, ha habido un momento que estábamos ahí en este callejón y la de al lado tenía árboles, era bonita. Ahí, volviendo al hotel, ayer por la tarde. Y Google Maps te lleva a hacer el camino más corto, sigue unas lógicas que no son la ironía, no son la poesía y no tienen ninguna arista. Y nos enseñan siempre las mismas películas en Netflix. Ahí tampoco hay aristas. Una vez que has visto un tipo de película, siempre vuelven a proponerte ese tipo de película. Es preocupante. Pero queremos acabar con algo de optimismo. En la editoría para jóvenes va algo mejor, porque a fuerza di fare così in Italia non legge più en Italia ya no lee nadie. Las ventas han bajado muchísimo, de 50%. Es impresionante. Pero las editoriales para jóvenes aguantan. Y en Italia hay muchos pequeños y medianos editores que tienen mucho coraje, que hacen un trabajo muy cuidadoso, muy inteligente y que consiguen sobrevivir bastante. Porque si yo escribo, bueno, estoy trabajando sobre la tragedia. Me gustaría escribir sobre Ifigenia para los mayores, para hablar de los asesinatos de mujeres, y los grandes editores me dicen, no vende. Y si yo lo hago con un pequeño editor, no consigue pagarme. Así que yo vivo escribiendo, poco y mal vivo escribiendo. No me puedo permitir hacer un libro sin que me paguen un mínimo.
Infatti, ayer pensaba, bueno, encuentro un buen ilustrador y preparo un libro con ilustraciones para niños. A lo mejor allí un pequeño editor puede. Es que en la editorial, los editores para jóvenes son pequeños y hay más límites. Y quizás, pues, por este motivo hay una perspectiva optimista. Llevamos hora y media diciendo que los jóvenes, los niños, son aventajados en este escenario. Quizás hay algo de esperanza. Esperemos. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, pues tenemos ya que dejarlo aquí porque hemos terminado. No sé, nos ha quedado por ahí alguna preguntilla. ¿Queréis decir alguna cosa más? Dime. Que se me ocurre este señor, el mercado, o el que censura, como una especie de mago de Oz, atrás de una mesa, que al final es nada, pero que tiene muchos seguidores en Instagram y en YouTube. Me imaginé una cosa así horrorosa. Hay que eliminarlo. Son tutti terrorizzati. Todos asustadísimos. No, eso no, así, horrible. Vamos dejemos de seguirlo. Non a caso chi sgama il mago quien descubre el mago de Oz es una niña, y eso no es un caso, ¿no? Quien descubre quién es el mago de Oz es una niña, no un niño, una niña. Cuidado a esto, ¿eh? Sí. Bueno, pues quería deciros también que hemos nombrado antes el libro El pato y la muerte, ¿verdad? Y arriba tenéis una selección de libros que tienen que ver con todo esto que hemos dicho, de libros con aristas. Aristas en la temática, aristas en el lenguaje, aristas en la metáfora. Y tenéis una selección en la sala de lectura por si queréis. Y este libro del que hemos hablado está allí también. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros. Un honor también, ya os lo digo, ya os lo dije. Y nada, pues yo creo que les podemos dar un aplauso y agradeceros el haber estado aquí con nosotros.